Hola a todos, esto es Coraje y Corazón, yo soy Francisco Moreno y hoy nos disponemos a hacer un pequeño análisis del Atlético de Madrid frente al Villarreal. Ya sabéis que, bueno, no vais a tener esta semana previa por motivos de tiempo que me han impedido grabar una previa en condiciones como os la quiero traer, así que os voy a hacer esta pequeña introducción al partido aportando algunos datos y a partir de ese momento pasaremos a reaccionar a la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Como estaréis viendo en pantalla, algunos de los datos que os quiero comentar, que algunos seguramente ya sabréis, es que los Atlético de Madrid Villarreal se caracterizan sobre todo por la igualdad reinante eh, en los últimos partidos. Aquí a la izquierda podéis ver el gráfico que indica los últimos partidos jugados como local por parte del Atlético de Madrid contra el conjunto submarinista. Siempre un partido difícil, un partido duro y en el que ha habido todo tipo de resultados, victorias, empates, derrotas y partidos que se han resuelto en los últimos minutos y caracterizados por la intensidad, la igualdad y bueno, quizás viene en un momento en el que no es el rival más favorable para el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, que viene con muchas dudas en este inicio de temporada y veremos a ver cómo las puede solventar. De los últimos partidos que ha jugado el Atlético de Madrid como local frente al Villarreal, ha cosechado 11 victorias, 7 empates y 5 derrotas, con un ligero margen de goles a favor superior al de goles en contra. Lo que quiere decir que el Atlético de Madrid suele marcar más en estos partidos como local que el Villarreal cuando lo hace de visitante frente al Atlético de Madrid. Incluso en el cómputo global de partidos, ya sea como local o como visitante, el Atlético de Madrid suele ser ligeramente superior al Villarreal en goles marcados y ligeramente inferior en goles encajados, evidentemente. Pero esto no indica que no vayamos a volver a ver un partido complicado, duro y muy, muy, muy disputado. Marcelino, un rival que al Cholo no se le da especialmente bien, no es uno de los entrenadores que suele vencer con facilidad. Vamos a ver, en los últimos días he escuchado varias tertulias, he escuchado varios programas del Atleti en los que se ha destacado la importancia de la plantilla del Villarreal y se ha dicho que es una plantilla incluso mejor que la del Atlético de Madrid. Sí que es cierto que el inicio de temporada del Villarreal es bueno, especialmente si lo vemos desde el punto de vista de los números, no tanto si nos vamos al partido en concreto y nos paramos a ver un poco. O sea, no sé cuántas de estas personas han parado a ver un partido del Villarreal, pero sobre el papel la plantilla es buena, no es una plantilla mejor que la del Atlético de Madrid, ni mucho menos. Es una plantilla compensada, equilibrada, pero no es mejor que la del Atlético de Madrid y en los partidos ha dejado algunas carencias que paso a comentar ahora con vosotros. No es oro todo lo que reluce y mucho menos en este caso del Villarreal. ¿De acuerdo? Así que vamos a comentar algunos datos de las impresiones que me han dejado los partidos que he podido visualizar del Villarreal. Por ejemplo, en el último partido que jugó contra el Celta, formó con Junior en la portería, lateral derecho para Mourinho. Sí, ese central que tanto se ha criticado que no lo ha querido el Cholo. Con Marcelino está jugando de lateral derecho, aunque ahora comentaremos algunas variaciones de su posición durante los partidos. En la defensa central, Foyt como central derecho, de central izquierdo, Rafa Marín, Cardona, lateral izquierdo, en de interior derecho, Buchanan, en el medio, Santi, acompañado de Huelle y Alex Moleiro como interior izquierdo. Y arriba Pepe, con un papel muy destacado en estas primeras jornadas, y Etayón, que bueno, como sabéis ha sido traspasado al Levante y pues no va a poder jugar este partido. Veremos cómo resuelve la papeleta Marcelino. Como os digo, Mourinho está jugando de lateral izquierdo, de lateral derecho, perdón, juega en un 4-4-2 según el Cholo bastante claro y según los entendidos bastante claro, aunque lo que yo veo es que Mourinho no es un lateral ofensivo, generalmente juega con una especie de asimetría el Villarreal. Generalmente Mourinho se acerca a Foyt y a Rafa Marín y juega con una línea de tres centrales en las que
la simetría se produce, ya que él no es un lateral llegador, a diferencia de Cardona, que sí lo es, que compensa sus subidas. Aunque hay que decir que el juego del Villarreal se centra o se carga generalmente por esa banda derecha formada por Mourinho y Buchanan, aunque vamos a tener en cuenta a Mourinho porque apenas aporta al juego ofensivo del equipo y sí al defensivo. Ya os digo que juega con una especie de asimetría en las que el carril derecho es ocupado prácticamente en su totalidad por Buchanan, mientras que el carril izquierdo sí está ocupado por Moleiro y Cardona como interior y lateral, respectivamente, pero no ocurre lo mismo en el derecho, a pesar de que cargue mucho el juego por el carril derecho con Buchanan asociándose con Pepe y llegando a línea de fondo. Me deja bastantes dudas este Villarreal. Creo que algunas de esas dudas se pudieron vislumbrar en el partido del Celta. Si alguno tiene interés en verlo, que sepáis que el Villarreal tiene una opción para ver sus partidos repetidos de forma gratuita, en las que simplemente con registraros podéis verlo, cosa que me parece bastante interesante que pudieran hacer otros equipos para facilitar el visionado de los partidos a sus aficionados. Me deja bastantes dudas la defensa central del Villarreal, sobre todo y especialmente a balón parado y en los balones a la espalda. Me parece que es una de las cualidades en las que el Atlético de Madrid puede destacar y las que le puede hacer daño. Aunque es cierto que las bajas de Baena y de Almada condicionan bastante este tipo de juego. Por lo tanto, ahora que sabemos que Almada no va a estar, quizás sea mucho más complicado esos pases a la espalda de la defensa, que creo que debe ser el objetivo principal para llevarse el partido por parte del Atlético de Madrid. Me deja dudas su banda derecha, que a pesar de que Buchanan sea un jugador muy incisivo y que cargue en el juego por esa banda, me parece que no es tan bueno Buchanan a la hora de recuperar y de aplicarse en actitudes defensivas. Por lo tanto, creo que puede dejar cierto espacio que puede ser aprovechado y que debe ser aprovechado. Me ha gustado mucho el papel de Pepe, no como un delantero goleador al uso, a pesar de sus registros goleadores este inicio de campaña, pero quizás sí como un delantero más asociativo, y que si a eso le está sumando además unas cifras de goles bastante decentes en el inicio, pues puede resultar muy, muy prometedor. Me parece que los dos centrales, Rafa Marín y Foyt, se les puede hacer daño con cierta presión. Me parece un equipo que presiona al Villarreal, que él mismo presiona, pero que presiona de una forma un poco deslavazada, que no presiona en bloque, que sobre todo la presión viene por parte o vino por parte en el partido contra el Celta de Alex Moleiro, de Etallán, o de Moleiro, de Tallón, de Pepe y de Buchanan, pero que el medio campo se parte ligeramente con respecto a esta línea de 4 más alta, podríamos decir. Y creo que ahí van a estar las opciones del Atlético de Madrid. Veremos cuál es la alineación que saca Simeone. Veremos si juega Gallagher en esa banda izquierda como titular, como ya lo ha hecho otras veces la temporada pasada, aunque para mí debe jugar eh, en el medio del campo, y creo que ha sido uno de los jugadores más destacados y que mejor, sobre todo que mejor ha acompañado a Johnny Cardoso en el medio, que mejor ha equilibrado el medio del Atlético de Madrid, cosa que en los partidos en los que no ha estado él no ha ocurrido, en los partidos en los que no ha jugado como titular. Recordemos que ese partido del Español, en los que tenemos 60-75 minutos de una gran calidad y de un buen fútbol, a pesar de no generar tantas ocasiones a nivel ofensivo, son con Gallagher en el campo, que a partir de ahí no hemos vuelto a ver a Gallagher como titular, y que creo que es una pieza fundamental por su ritmo, por su capacidad de presión y su capacidad de trabajo, y además me parece que ha dado un ligero paso hacia adelante con la pelota a los pies, que ha entendido mejor lo que le puede pedir Simeone en esa posición, y que creo que va a ser fundamental con la baja de Almada, bien sea en la banda derecha o en el medio centro. Pero creo que es un acompañante muy bueno para equilibrar las deficiencias que hemos visto de Johnny Cardoso en estos partidos. Veremos si forma con el Cholito, con Juliano Simeone por la derecha, o si por el contrario prefiere adelantar al Llorente. Como sabéis, también tiene la opción de Nico González, que dudo mucho, a pesar de todo lo que se puede decir y que se pueda utilizar como carrilero izquierdo o como interior izquierdo, dudo mucho que vaya a jugar de titular, la verdad, lo dudo bastante, conociendo a Simeone, no por la mili ni ninguna tontería de estas que se suelen decir, sino porque creo que quizás en un partido tan difícil en el que necesitas los puntos o asegurar los puntos, va a ser bastante complicado que apueste por un chico que no está tan integrado, a no ser que sea muy bueno y que entienda muy bien lo que le pide el entrenador. Veremos. También otra de las dudas es si juega Sorloz arriba o si por el contrario lo hace Nico González. Es decir, en la alineación de Simeone puede haber multitud de variantes, pero quiero dejaros varias claves para
o varias de las los que considero claves para vencer a este Villarreal. Presión alta y sobre todo balones a la espalda. Los centrales sufren ante la presión, se vio en el partido del Celta. El equipo el Villarreal se parte cuando presiona, hay que aprovechar eso, hay que hacer transiciones muy rápidas, con jugadores veloces, con balones a la espalda de la defensa del Villarreal, y hay que incidir la mayoría del trabajo por parte de la banda derecha, obligando a Mourinho a salir de esa posición de asimetría de tercer central o de esquema de tres centrales atrás para obligarle a meterse más en la banda derecha, para obligar a Buchanan a implicarse en trabajo defensivo. Vamos a ver, no os doy más la turra con este tipo de indicaciones que he considerado y vamos a pasar ahora a analizar la rueda de prensa de Simeone, que como sabéis hemos tenido en el partidazo de COPE una entrevista que ha dejado bastantes datos y vamos a ver qué es lo que nos dice el Cholo en esta rueda de prensa, así que vamos a verlo. Vamos a reaccionar a la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Vamos allá. Pedir la palabra y os paso el micrófono para efectuar vuestras preguntas. Isaac, cuando quieras. Hola, Isaac Suárez de Marca. Bueno, siempre comentas que es el equipo el que tiene que transmitir a la grada, pero bueno, viendo que no han acompañado los resultados en estos partidos, ¿qué importancia le das a la grada mañana? Muchísima. Seguramente, sobre todo la gente que está atrás del arco, es la que empuja a todo el estadio para, obviamente, vivir siempre tardes o noches increíbles como nos ha tocado. Hay muchos chicos nuevos, los cuales obviamente tienen esa ilusión de todo eso que se le cuenta antes de llegar al Atlético de Madrid, de lo que representa nuestra gente. Y bueno, mañana necesitamos que la gente esté apoyando al equipo y nosotros evidentemente y claramente necesitamos hacer un buen partido. Bueno, esto creo que es clave, esto que acaba de comentar Simeone. Puede ser que muchos le tildéis de tribunero, puede ser que no os guste esta opinión, pero lo cierto es que ya lo hizo en la entrevista en el partidazo de COPE y lo que está haciendo básicamente es un llamamiento al Fondo Sur, un llamamiento al Frente Atlético para que animen y tiren del carro de la animación dentro del Metropolitano. Creo que esto es algo fundamental, algo que ha caracterizado al Atlético de Madrid y que en los mejores momentos de su historia, cuando se han conseguido los máximos logros en la historia del Atlético de Madrid, han ido acompañado de una afición que era una auténtica caldera, de una afición que estaba con su equipo. Desde que hemos dejado el Calderón, el ambiente del Metropolitano y especialmente en las últimas 3-4 temporadas es absolutamente desangelado. Fundamentalmente en los partidos de Liga. Solamente se vive emoción durante los partidos de Champions. Solamente se ve un estadio acorde a lo que debe ser la afición del Atlético de Madrid cuando se produce un partido de Champions. En el partido del año pasado contra el Real Madrid en Champions, que caemos con el doble toque, supuesto doble toque de Julián Álvarez, partidazo, la afición totalmente volcada con el equipo. En el partido que eliminamos con gol de Memphis y de Griezmann al Inter de Milán y echamos al finalista de la anterior edición de la Champions, la afición estuvo con el equipo. Sin embargo, el ambiente durante los partidos de Liga es absolutamente desangelado. Lo diga quien lo diga, yo estoy todos los fines de semana que hay partido en casa viendo los partidos y lo que os puedo decir es que la gente no anima, que la gente se ha acomodado. Esto puede parecer tribunerismo por parte de Simeone, pero no lo es. El llamamiento a la afición es importantísimo y lo que no podemos decir y caracterizarnos por ser la mejor afición o decir que somos la mejor afición de España cuando no anima a nadie. Aquí hay que animar y hay que dar el callo ahora, esté bien el equipo o esté mal, y especialmente cuando esté mal. Hola, Diego, Ainhoa Sánchez en directo para Radio Marca. Quería preguntarte cómo estás tú y qué ha sido a lo que más vueltas has dado del equipo de estos últimos partidos durante este parón. Nos centramos en visualizar los errores que no nos permitieron tener más puntos de los que tenemos y tratar de acentuar el trabajo en esas parcelas. Y bueno, creo que esa fue la parte más importante. Después la verdad que tuvimos poco tiempo, como todos los equipos, cuando llegan los jugadores de la selección, siempre cansados, el cambio de hora y bueno, todos esos episodios que ellos tienen. Así que bueno, esperemos mañana que lleguen descansados a un partido importante. Primera fila, Pascual. No, ha sorteado de la mejor manera Simeone esta pregunta futbolística que
que ha contestado pero no ha contestado. Para los que no lo sepáis, durante la semana se ha especificado mucho en prensa, tanto en AS como en Marca, que Diego Pablo Simeone ha estado trabajando de forma personalmente con cada uno de los jugadores que forman parte del mediocentro, fundamentalmente con Johnny Cardoso, Pablo Barrios y con Conor Gallagher. Ya sabéis que ninguno ha sido convocado para sus selecciones internacionales, valga la redundancia, de internacionales, ninguno ha sido convocado y ha trabajado especialmente con ellos, sobre todo en qué, en verticalizar el equipo, en recibir y girarse y poder soltar el balón de forma rápida y poder realizar pases en profundidad, poder profundizar, que el equipo tenga profundidad, que es algo que le viene faltando en los últimos partidos. Nos cuesta muchísimo generar ocasiones de gol y, como os comento, para todos aquellos que no os hayáis enterado, no habíais podido leer la prensa por distintos motivos, ha estado trabajando en persona con cada uno de los mediocentros. Me preocupa bastante este partido, es un partido en el que necesitamos los puntos urgentemente y en el que el Villarreal va a venir sin duda mucho más descansado que nosotros. Nuestras principales armas se han ido en sus compromisos internacionales, han tenido partidos, sí que es cierto que no han jugado todos los minutos, como el caso de Julián Álvarez, pero venimos con una baja importantísima, como viene siendo el mejor jugador de los últimos partidos, que es Almada, junto con Janko, el mejor, que es Almada, lesionado. Janko va a estar, también tiene una carga importante de minutos, ha tenido una carga importante de minutos con su selección, sin embargo va a estar, pero la baja de Almada es clave. Vamos a ver, me preocupa mucho este dato. El Villarreal viene lanzado, viene en una buena racha y, a pesar de no ser un equipo espectacular, estos minutos de descanso pueden jugar un papel fundamental a la hora de definir el encuentro. No es una excusa, es una realidad. Buenas, mister Pascual Ruiz, para Esto es Atleti. Yo te quería preguntar por un nombre propio, que es el de Nico González. Es verdad que has podido entrenar poco con él, tuvo minutos en la lluvia antes de venir, también con Argentina en este parón. Te quería preguntar cómo le ves de cara a mañana, que puede ser su primer partido con el Atlético, y en qué posición le ves más, porque es un jugador que sabemos que es muy polivalente, que te puede servir para muchas posiciones. Bueno, es verdad que ha llegado con mucho entusiasmo, con mucha ilusión. También Conor ha entrenado estos días en esa posición y lo ha hecho muy bien y sabemos lo que nos puede dar. A Nico recién lo empezamos a conocer, así que nada, esperemos, ya sea uno o el otro el que decidamos por empezar, que lo haga de la mejor manera. Tony. Algo que os comentaba en la pequeña introducción de la previa. Gallagher ha trabajado en la banda izquierda como interior izquierdo, ya le vimos ahí varias veces la temporada pasada. No se ha mojado mucho el Cholo, aunque para mí es un mensaje claro de que va a ser Gallagher el titular frente al Villarreal en casa. Que Nico es un jugador que evidentemente ha tenido un solo día para trabajar con Simeone, probablemente más desde el punto de vista de charla que desde el punto de vista físico-táctico, por lo tanto ha tenido un solo día y ha seguido a sus compromisos con la selección argentina, por lo tanto el que va a jugar, yo creo que casi sin ningún tipo de duda, espero no equivocarme, es Conor Gallagher. Veremos, aunque esa reserva a Nico en el banquillo para un momento de segunda parte en el que el partido pueda estar más apretado o en el que necesites una variante o cambiar ligeramente el esquema o incluso revolucionar un poco el partido, tampoco es una mala idea. Hola Diego, ¿qué tal? Tony Fabra para El Desmarque. Hace un rato hemos hecho una encuesta con aficionados, les preguntábamos por tus palabras del otro día cuando decías que tú querías que te dieran el cariño ahora, y la mayoría han coincidido en que te van a recibir pues, con aplausos, que confían en ti. Tú durante estos días has dicho que has sufrido por el mal momento del equipo, ¿has recibido ya ese cariño de parte de la afición y cómo esperas que te reciban mañana? No, la verdad que no espero, porque en la vida cuando uno espera, desespera, para poner la frase un poco así, ¿no? Nosotros necesitamos trabajar para que la gente se sienta identificada con el equipo. Ese es nuestro objetivo y esa es nuestra preocupación, esa es nuestra responsabilidad. Y la verdad que en cuanto al afecto que la gente tiene para conmigo, soy un agradecido infinitamente. He recibido desde que llegué allá por el 94, 95 hasta el día de hoy, afecto, cariño, respeto. Y soy yo el que tengo que seguir dándole a la gente todo lo que espera de nuestro equipo. En el centro, Iñaki. Bueno, aquí me ha parecido literalmente muy ambiguo el Cholo. Creo que no se atreve a reconocer la verdadera motivación detrás de la entrevista al partidazo de COPE el otro día. Y solamente hay una motivación y es hacer un llamamiento a la gente. Todo lo demás es falso. Pretende hacer un llamamiento
a los aficionados del Atlético de Madrid a que estén con él. Y cada vez que veo la entrevista repetida me parece más claro. ¿Qué tal, Diego? Iñaki Villalón para El Chiringuito. Te quería preguntar, ayer se hizo oficial que la final de la Champions va a ser en el año 2027 en el Metropolitano. No sé si te lo fijas como un gran objetivo y qué te parece que la final de la Champions vuelva al Estadio Metropolitano. Gracias. Bueno, es un punto importantísimo para el club, sobre todo, así que me imagino que estarán contentos. Aquí a la derecha. Ya sabéis que no suelo responder las preguntas realizadas por El Chiringuito, por una cuestión obvia. Si ellos nos denigran a nosotros, lo mejor es no darle cabida en ningún espacio del Atlético de Madrid. Pero lo cierto es que, ¿cuál es el precio? Creo que la pregunta debería ser mejor, ¿cuál es el precio de esta final de Champions? El precio es el silencio del club ante el atraco sufrido frente al Madrid con ese supuesto doble toque de Julián Álvarez. ¿Cuánto vale esa final de Champions? Los bolsillos de Gilmarín, de Cerezo y de los hosteleros madrileños, que hay del orgullo de la afición del Atlético de Madrid. Ojo, me parece perfecto que los hosteleros madrileños y los trabajadores madrileños tengan, pues se vean duplicadas sus ganancias o triplicadas sus ganancias en esos días, pero no me parece también que el precio sea tan elevado. Y el precio de esta final de Champions es muy elevado, ¿eh? Demasiado elevado. Demasiado elevado, fundamentalmente desde un punto de vista emocional, de piel, para la gente del Atlético de Madrid. Hola Diego, Pedro Follana de la cadena SER. Ayer Enrique Cerezo, la cadena SER dijo que él tiene claro que este año se ha hecho una gran plantilla, a la altura de Madrid-Barça, y que él cree que hay que ganar al menos, o la plantilla da para ganar al menos un título. No sé si realmente tú internamente también piensas lo mismo. Vos me conocés hace bastante. Si el presidente dice eso, va a misa. Bueno, con un poco de humor, no se sabe Simeone de su papel corporativista. Bueno, no se ha querido mojar y tampoco ha querido contradecir o matizar las palabras del bueno de don Enrique Cerezo, por llamarle algo. Hola, ¿qué tal, mister? Hugo Condes de Onda Cero. Te quiero preguntar por una cosa que me llamó mucho la atención el otro día, en la entrevista que concediste. Dijiste que antes cuando ganabas te alegrabas y ahora sientes alivio. Sí. Eso es un cambio muy grande. No sé si para bien o para mal, por la responsabilidad. Bueno, eso era un poco lo que la entrevista más larga te permite por ahí abarcar más temas de la nota continua que hacemos nosotros, que obviamente es más ida y vuelta con respecto al partido que tenemos mañana. Pero sí, la realidad es que me pasa eso. No es lo mismo la alegría que bueno, lo que comentaba, pero el alivio, pero bueno, es lo que me pasa. Siento alivio porque la responsabilidad es grande, porque sé que hemos construido con el club, con todos los futbolistas que han pasado en estos 14 años, 15 años que llevamos acá en el club, un legado enorme y hay que sostenerlo. Y bueno, no es fácil sostenerlo, pero hay que sostenerlo. Y estamos en el lugar donde soy la pieza obviamente más observada y asumo toda la responsabilidad que conlleva eso. A la derecha. Chapó a Simeone en esta respuesta. Sí, es la pieza más observada. Es la pieza también más criticada, a pesar de que muchas veces no tenga por qué serlo, incluso por encima de los que se apropiaron indebidamente del club. Es la pieza más criticada, es la pieza más vilipendiada también por la afición, probablemente una de las más vilipendiadas junto con Coque, y tiene que hacer frente a ello, y a la gente ya no le vale con que se mantenga ese legado. La gente pretende aspirar a competir finales de Champions, a ganar finales de Champions con plantillas infinitamente inferiores a los grandes transatlánticos como pueden ser City, PSG, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Múnich. Esta es la realidad de la afición del Atlético de Madrid. Esta es la realidad. Dicen que no hay nada peor que un tonto motivado, y creo que ahora mismo la afición del Atlético de Madrid, con la excusa de la exigencia, muchas veces pecamos, yo el primero, de tonto motivado. De tonto motivado. Hola, ¿qué tal, Diego? Aquí Fernando Cardenal de Radio Nacional de España. Te quería preguntar por Almada. ¿Cuánto te trastoca, cuánto te preocupa que pueda perderse este jugador durante varias semanas? Y si te molesta o crees que se podía haber evitado siendo una fecha FIFA en la que Argentina realmente ya tenía todo hecho. Bueno, a ver, los futbolistas son deportistas que pueden atravesar por estas situaciones que le han pasado a muchos en distintas selecciones. Cuando te toca a uno, obviamente, sí perdemos un futbolista importante para nuestra plantilla, sumado a Baena,
que obviamente viene con esto del apendicitis, que obviamente está intentando recuperarse. Y bueno, nada, a convivir con lo que nos sucede, y por eso necesitamos tener una plantilla amplia. Mensaje claro y directo. Si lo queréis más claro, más directo, preocupante esta palabra del Cholo. Queja de forma velada. No sabemos, no sabemos qué puede ser, pero a mí esto me suena a queja, ¿eh? No sé a vosotros, dejadlo por ahí abajo si queréis en los comentarios, pero esto suena a queja casi clarísimamente. Hola Cholo, ¿qué tal? Nacho Donado para el Club de Uría. Te han preguntado ya por Nico, yo te voy a preguntar por el otro de los fichajes que no ha jugado todavía partido oficial, que es Pubil. Te quería preguntar un poco cómo le ves y si para ti es central o lateral, toda vez que hasta ahora pues ha sido lateral y en los amistosos le hemos visto participar como central. Bueno, hay un motivo claro, que en este último tiempo José no ha participado de los entrenamientos nunca desde que Marc está con nosotros. Entiendo de que él ha jugado siempre de lateral, pero le veo posibilidades y situaciones que está mejorando y creciendo para poder también darnos una mano en esa necesidad. Si en algún momento faltaría algún central, está trabajando con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucha entrega, y bueno, y después el campo irá marcando las necesidades que creo mejor para el equipo. Última pregunta, Belén. Hola. La verdad es que dudo que Marc Pubil tenga algún minuto frente al Villarreal, lo dudo bastante. Partido para superar el trámite, ya habrá tiempo a hacer probaturas, partido, bueno, para hacer probaturas, quizás alguno me dirá, habrá que cambiar lo que no funciona. Efectivamente hay que cambiar lo que no funciona, pero no sé yo si exponer a Marc Pubil como lateral derecho, como muchos estáis pidiendo, como muchos están pidiendo, y pretender que los problemas del equipo son porque Marc Pubil no está jugando en el lateral derecho y porque esa posición la ocupa Llorente, que está teniendo unos partidos horribles, probablemente los peores desde su llegada al Atlético de Madrid, creo que es hacerse trampas al solitario. La culpa de la situación del equipo no pasa única y exclusivamente por la posición de Marcos Llorente o por la titularidad de Giuliano Simeone, y muchísimo menos por la no titularidad de Marc Pubil. Esto es una realidad. Golén Sánchez para Jugones. Normalmente cuando hay un entrenador ya todo el mundo sabe un poco el estilo que tiene, el tipo de equipo, cómo va a jugar. Contigo parece que, no sé si es por todos los años que llevas aquí, cada año se te pregunta la misma pregunta, es ¿qué estilo va a tener este Atleti? Si se va a parecer a aquel que empezaste, si defensivo, si no, la gente se queda anclada hace 8 años en un estilo. ¿Qué estilo quieres tú para este nuevo Atleti? Bueno, yo creo que el Villarreal juega un estilo muy definido, sobre todo el entrenador trabaja ese 4-4-2 casi a la perfección, muy cerrado para aprovechar desde el juego bajo, poder contragolpear con la velocidad que tiene, sobre todo en las bandas, con gente que sale muy bien de contragolpe, y nos vamos a enfrentar a un equipo que ejemplifica muy bien un sistema reconocido por nosotros y que lo hemos utilizado mucho tiempo, que es este 4-4-2, con características obviamente buenas en los perfiles de los jugadores, y que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño, con nuestras armas, con nuestras herramientas, y obviamente siempre acercándonos a lo que entendemos que de los jugadores que tenemos podemos mostrar lo mejor de cada uno de ellos. Vamos por finalizar. Respuesta muy cortante a Belén Sánchez Boli, la compañera de Jugones. Ya sabéis que no le hace mucha gracia a Jugones, y con razón, a Diego Pablo Simeone. Le pregunta por el estilo de Simeone, respuesta acerca del Villarreal, un capotazo por un lado, otro capotazo por otro, y respuesta finiquitada sin responder absolutamente nada de cuál es el estilo del Atlético de Madrid o de Diego Pablo Simeone. Bueno, cada uno que saque sus conclusiones de esta última respuesta. Vamos a dejarlo por aquí, se ha acabado la rueda de prensa, ya sabéis, no vais a tener previa, no voy a hacer previa larga acerca del Villarreal, dando algunos datos y que podamos ver con más detenimiento los 11, etcétera, etcétera, pero espero que apoyéis muchísimo este vídeo, si es que alguno ha llegado hasta aquí, que este vídeo os guste mucho, que dejéis vuestro like, que os suscribáis, por favor, que me ayudáis mucho. Y nada, muchísimas gracias por escuchar Coraje y Corazón. Sabéis que nos podéis seguir también en TikTok, que estamos bastante activos. Y bueno, a por todas, a por el partido de Villarreal y a ganar, porque no hay opción para nada más. Así que me despido.
Id con Dios.